como las de género. A su toma de mando asistieron líderes de la región, como Edmundo González de Venezuela, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el dueño de Tesla, Elon Musk, entre otros invitados. Muy bien, vamos a saludar a Robert Valencia, analista internacional. Muy buenas noches, bienvenido a Geomundo. Buenas noches, un placer estar nuevamente con ustedes, gracias. Bueno, ¿cómo has escuchado ha dado varios discursos Trump? El primero, luego de juramentar en el Capitolio. Para muchos ha sido mucho más, quizás intenso, más fuerte que el de su primer mandato. Bueno, no sé si más intenso, me parece que sigue siendo el mismo mensaje disperso y desilvanado. No creo que Donald Trump haya mostrado algún tipo de contraste a comparación de los otros discursos que ha dado, incluso desde el 2016, pasando por el discurso que dio durante la Convención Nacional Republicana y lo que vimos el día de hoy. Son los mismos, el mismo mensaje disperso, donde no se entiende, es una incoherencia y donde le da largas al discurso, al grado que se descompagina completamente y descuadra o descarrila el plan o el programa que tenía planeado, porque supuestamente lo que tenía planeado hacer Donald Trump era firmar estas acciones ejecutivas desde la rotonda, y lo terminó haciendo desde la arena de Capital One, a unas cuadras de lo que se conoce como la Explanada Nacional, o donde está ubicado el Capitolio. Entonces es más de lo mismo, es una persona que sigue pintando a Estados Unidos como si fuese un país en declive, pero que con la llegada de él, pues ahora todo va a estar bien y que Estados Unidos va a recuperar su rumbo. Es el mismo discurso de hace algunos años, es la misma retórica del vamos a hacer Estados Unidos grande nuevamente. Sí, viene más seguro de sí mismo, porque evidentemente está rodeándose de personas que le van a guardar lealtad completamente, pero me parece que sigue siendo el mismo discurso de siempre, un discurso con muchos devaneos, con un mensaje muy disperso y donde no hay coherencia entre una frase y la otra. Robert, ¿cómo estás? Buenas noches. El presidente Buenas Trump noches. ha hablado sobre la politización del sistema de justicia y de la importancia de hacer una serie de cambios. ¿Qué riesgos podrían plantear estos cambios para una institución como el Departamento de Justicia, que está bajo el control del gobierno? Sí, desafortunadamente, claro, yo creo que se ha politizado desafortunadamente, y lo que hemos visto es que cuando el candidato de mi predilección es atacado, entonces está politizado, pero cuando es a favor del contrario, entonces no está politizado. Desafortunadamente, no va a haber, y esto va a ser una constante en este gobierno posiblemente, es que no vaya a haber una independencia como tal, a diferencia precisamente del 2016, en donde incluso William Barr, por ejemplo, que fue en aquel entonces el fiscal general, o el caso de Jeff Sessions, pues hubo estos cambios que vimos en su primera administración. Vamos a ver si ocurre lo mismo en esta ocasión, si el fiscal general simplemente se dejará guiar por los instintos y por los caprichos de Donald Trump y no mantener ese grado de independencia. No sé si Donald Trump lo que vaya a hacer de aquí en adelante es tomar retaliaciones contra lo que él considera sus enemigos políticos, y en vista de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia el año pasado, a mediados del año pasado, en donde incluso le da más poder al presidente de perseguir a lo que él considera un adversario político y sin enfrentar las consecuencias, pues estamos ante un panorama bastante incierto. Realmente no sabemos qué va a ocurrir, pues todo es especulación hasta el momento, pero conociendo a Donald Trump y su personalidad, su carácter, es muy posible que va a instrumentalizar el Departamento de Justicia para ir tras las personas que él considera sus enemigos. De hecho, como ustedes se dieron cuenta, Joe Biden de manera preventiva emitió indultos no solamente a integrantes de su familia, sino también a Anthony Fauci y a Liz Cheney, porque sabe que eso es a lo que se va a dedicar Donald Trump. Para algunos es una movida controversial, pues para otros es una forma precavida de proteger a estas personas que indudablemente están bajo la mira del movimiento MAGA. Yo creo que Trump ha dicho y ha hablado cosas para su público, cosas que esperaba su público.
En el tema de migración no sorprende para nada que declaren emergencia la frontera sur, ya sabemos su posición, pero en el caso de los aranceles, por ejemplo, que tanto se ha hablado, creo que se van a postergar, ni siquiera se ha hablado de una fecha exacta, el tema de la economía y de la inflación. Exactamente, y ahí es donde entra, digamos, la paradoja de las cosas, porque si bien el estadounidense tenía preferencias o se había decantado por un candidato por el otro, el sentimiento general era que la economía debía ser o debe ser el factor más preponderante o de mayor importancia dentro de muchos de los otros temas que obviamente afectan la vida nacional, no solamente la economía, sino también la alta tasa de inflación, o por lo menos lo que podríamos denominar una alta tasa de inflación dentro de Estados Unidos, si bien pues ha sido una tasa que ha sido más controlada en comparación de la media de otros países industrializados, pero que aún así para muchos estadounidenses la inflación sigue siendo alta, los precios de la canasta familiar siguen estando altos para muchas personas, o lo que ellos consideran o perciben que los huevos, que el pan, etcétera, estos productos básicos pues siguen teniendo un alto costo. Y aún así no hemos escuchado un plan concreto para ver si Donald Trump controlará los precios. Una promesa que él hizo de campaña, pero que a medida que ha pasado el tiempo, él ha dicho que él no sabe si tiene control sobre esos precios. Y una cosa que me parece que es importante resaltar en esa conversación es el tema de la fabricación, de la manufactura en Estados Unidos. Y que algunas personas han observado, por ejemplo, un crítico del New York Times, Ezra Klein, que dijo que para ser un presidente que, hace eco de la importancia de impulsar la industria estadounidense, la verdad es que las personas que aparecieron en el Capitolio, en el estrado del Capitolio, en el palco, eran en la mayoría lo que muchos llaman ahora oligarcas. Estoy hablando de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, el presidente de TikTok, que casi desaparece dentro de las opciones de aplicaciones en Estados Unidos, la figura de Elon Musk, que como ustedes vieron también tuvo una participación importante, dio un discurso y que incluso hizo una seña bastante controversial. También estaba Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y no había personas como de Caterpillar o personas que o compañías que están dedicadas a la manufacturería. No estaban ahí. Entonces, también te da a ver hacia dónde va el plan económico de Donald Trump, porque supuestamente Donald Trump estaba, era una plataforma política que iba supuestamente a levantar la clase media y aquellos desfavorecidos, pero con lo visto el día de hoy, a mí me parece que va en el sentido contrario. Robert, a pesar de que el presidente Trump lo mencionó ya siendo presidente electo, pues no lo ha dicho en el discurso de hoy, no se ha referido a los indultos que se le darían a las personas que irrumpieron de manera violenta el 6 de enero del año 2021 en el Capitolio, un día gris para la democracia estadounidense. Pero parece que este indulto se va a dar a través de órdenes ejecutivas. ¿Qué mensaje daría este indulto y por qué crees que ha omitido la referencia a ese indulto en el mensaje presidencial de hoy? Porque yo creo que a pesar de todo, Trump sí ha coqueteado con la idea de darle indulto a aquellos que se tomaron el Capitolio el 6 de enero. Casualmente, el lugar en donde se tomó la posesión el día de hoy fue el epicentro de aquel momento, como también fue epicentro otro de los momentos controversiales de la primera administración de Trump, la visita a la iglesia de San John en Washington, no muy lejos de la Casa Blanca, y en donde allí, si ustedes recuerdan, él sostuvo esa imagen de la Biblia en su mano mientras estaban dando manifestaciones por la muerte de George Floyd. Pero yo creo que evidentemente él se aleja de ese tema porque es controversial. Sin embargo, sí él ha mencionado su intención de darle indulto, y creo que hay reportes en los cuales se menciona que Enrique Tarrio, uno de los miembros de los Proud Boys, pues será liberado. No sé si el informe es corroborado, pero todo apunta a que así va a ser. Y yo creo que ahí es donde mucha gente no entiende la naturaleza de Donald Trump, porque cuando Joe Biden perdonó a su hijo, habían dicho, pero es que esto va a sentar un precedente y esto le va a dar pie a Donald Trump para indultar a esas personas. Bueno, se sabía que independientemente si Joe Biden hubiese perdonado a Hunter Biden, Trump lo va a hacer, y es muy posible que lo vaya a hacer.
me parece que ahí es ya una pérdida de piso moral, donde el indulto, de por sí, los indultos presidenciales han sido controversiales incluso desde la fundación de este país como república. Así que, pues obviamente yo considero que la persona debe enfrentar la justicia cuando la quebranta, pero bueno, ese es el estado, ese es el panorama de la política en Estados Unidos, nos guste o no. Claro, y además, sobre todo, a mí me sorprendió, bueno, que lo dijo, ¿no? Que en el gobierno solamente se van a reconocer dos géneros, ¿no? El masculino y el femenino, ¿no? Y eso va en contra, por supuesto, de la política que se ha visto en los últimos años en Estados Unidos, ¿no? Es que esa es otra de las paradojas, ¿no? Él habla de que ese es el país de la libertad. Entonces, ¿libertad para quién? Entonces la persona no tiene libertad de escoger su género. Yo creo que ahí me parece que volvemos a entrar en esas contradicciones, de las muchas contradicciones de Donald Trump, y me parece que eso también es una forma de distracción, porque, digamos, no soy experto, debo decirlo, en temas LGTB, lo tengo que admitir, pero sí la campaña de Donald Trump se mantuvo con una gran cantidad de falsedades, diciendo que los niños que iban al colegio siendo niños volvían de sus escuelas con operaciones de transgénero y que volvían siendo niñas, y que las personas ilegales, esto en palabras de él, en las cárceles también practican cambio de sexo, y que esto ha ocurrido y eso que iba a aumentar o que se iba a fomentar durante una presidencia, una potencial presidencia de Kamala Harris, esto cuando lo dijo en su momento, cuando era candidato presidencial. Y esto se volvió un caballo de batalla dentro de los republicanos, quienes hicieron más campaña con respecto a ese miedo fomentado en la comunidad, digamos, hacia la comunidad trans, que los mismos demócratas. Así que, obviamente, pues él va a continuar va a redoblar su apuesta implementando esa división de culturas, esa división de guerra cultural que él quiere implementar, donde no solamente habla de que hay dos sexos, sino que también será una sociedad donde no hay distinción de razas y que quiere que no haya distinciones de colores. Me parece que es un mensaje también equivocado, porque es desconocer también los problemas muy naturales y arraigados dentro de ciertos grupos de color en Estados Unidos, pero me parece que yo creo que con esas declaraciones da a entender un poco más o menos cómo va a ser el panorama político en Estados Unidos en los próximos 4 años. Robert, un tema que tiene que ver con la política exterior que se ha mencionado, pero que también tiene que ver porque tiene una dimensión interior que es innegable, tiene que ver con la energía. Estados Unidos se está retirando del Acuerdo de París sobre cambio climático, y el presidente Trump ha hablado sobre la importancia de explotar los recursos fósiles que tienen. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que se ha dicho hoy al respecto? Desafortunadamente, como tú acabas de mencionar, las decisiones que toma Estados Unidos inevitablemente tienen repercusiones más allá de sus fronteras. Y ese es un ejemplo clarísimo. El retirarse del Acuerdo de París, el de impulsar programas que realmente el mundo no necesita. El cambio climático es una realidad, está presente, y esto lo hemos visto en fenómenos naturales como lo que está ocurriendo o lo que ha venido sucediendo en Los Ángeles. En donde estos incendios cada vez son más frecuentes, en donde la intensidad del calor, lo agreste del lugar, pues da pie a ese tipo de fenómenos. Y es más que comprobado que la sobreexplotación de petróleo y gas es el principal causante de las elevadas temperaturas en el mundo. Y si no se hace algo al respecto, cada vez más estamos empujados a ese precipicio. Y no solamente eso, no es solamente Estados Unidos el afectado, son otros países. No nos vayamos tan lejos, en Latinoamérica estamos viendo que la intensidad de los huracanes son mayores, y que también tiene un efecto en la inmigración, que es otro de los temas que él quiere atacar. Muchas de estas familias en Centroamérica, en el Caribe, han tenido que huir de sus países, no solamente por las condiciones económicas y de seguridad en algunos de sus lugares respectivos, sino porque la migración climática es una realidad en Latinoamérica y en otras partes del mundo, donde están tratando de subsistir y tienen que huir de sus lugares porque la situación está insostenible. Y así vamos, y así nos la pasamos, como el perro que se muerde la cola, donde es un efecto dominó, pero Donald Trump y las personas que lo rodean parecen no entender esa situación. Muy bien, muchísimas gracias, pues, desde Estados Unidos a Robert Valencia, analista internacional. Gracias, Robert. Muy buenas noches. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahora nos vamos con Jacopo Luci, él es desde Washington.